camarógrafo que se acerque. Quiero que cuando abramos veamos qué es lo que está aquí dentro. Aquí ya tenemos el paquete. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y están en Artífice Joyas. ¿Pero qué es Bulumans? La empresa Bulumans es una empresa dedicada a la creación de herramientas para joyería, en especial estas máquinas tipo CNC. Estas máquinas de control numérico computarizado pueden realizar y facilitar un anillo fácilmente, pero no solamente hacen anillos, también pueden facilitar brazaletes. Estas máquinas que ven aquí son muy fáciles de manejar ya que tienen plantillas, pero también tienen otras máquinas como esta otra máquina que es un torno. En realidad, si uno tiene una empresa de joyería, yo les recomiendo comprar una de estas máquinas que son muy fáciles de manejar. Ahora lo que me está enviando Bulumans gratuitamente, que hizo todo el envío desde Turquía, es un micromotor. Como ven aquí, mi buen amigo Senal de Bulumans está utilizando esta máquina y él quiere que haga la prueba para que ustedes vean cómo es esta pequeña máquina, cómo funciona y también para que ustedes tengan más alternativas para crear joyas. Bueno amigos, aquí abrí esta caja. Bueno, a ver nuestro camarógrafo que se acerque. Quiero que cuando abramos veamos qué es lo que está aquí dentro. Aquí ya tenemos el paquete. Bueno, esto es lo que han sacado de los de DHL que hicieron el envío. Esta caja tardó en llegar como 2 semanas y media, desde Turquía hasta Bolivia. Bueno, abrimos rápido. Ya llevo un día esperando que llegue esto o abrir esta caja. Bueno, aquí está la caja. Ahora vamos a abrir y ver qué es lo que está por dentro. Bueno, abrimos la caja. Bueno, se abre de esta forma. Colocar esto aquí. Bueno, aquí está la tapa. Bueno, aquí está un pequeño, bueno, las instrucciones de cómo armar. Voy a poner acá. Bueno, este es el mango. Este micromotor llega a un máximo de 50.000 revoluciones por minuto. Vamos a sacar. Wow. Lo bueno de tener algo nuevo es el olor de la máquina cuando abres algo nuevo. Es lo que más me gusta. Bueno, sacaremos esto. Este es el mango. Lo colocamos acá. Y también me enviaron unas fresas diamantadas. Listo, veamos qué hay más ahí dentro. Ah, ya. Estas son las llavecitas. En caso que quieran abrir el mango. La conexión de corriente. Ahora, cuando Bulumans me hizo el envío, me preguntó cuántos son, el voltaje en Bolivia. Yo les dije que en Bolivia utilizamos 220 voltios. Cuando ustedes compren una máquina o herramienta, siempre pregunten de cuántos voltios es de su país. Por ejemplo, si es Estados Unidos, en Estados Unidos es 110 voltios, pero aquí en Bolivia es 220 voltios. Cuando compren máquinas o herramientas de otros países, díganles que en su país es de 220 o 110. No olviden en preguntar siempre al proveedor
que su máquina la envíen de 220 en caso que sean de Bolivia. Aquí está nuestra cajita. Bueno, este es el controlador del micromotor. Oh, el color es lo que me gusta más acá. Ese color naranja. Ahora, bueno, este es el soporte para el mango del micromotor. Y aquí está el pedal. Y viéndolo, es macizo, es de un buen plástico muy grueso. Se nota que vas a resistir mucho tiempo. Bueno, veamos qué hay más aquí. Bueno, en realidad no hay más. Eso es lo que me envió Bluetooth. Esto lo ponemos a un lado y vamos a ensamblar esta máquina. ¿Cómo ensamblar? Bueno, primero tenemos que abrir, obviamente, ¿no? Bueno. En la parte posterior tiene una entrada. Esta ranura va a entrar en la parte de arriba. Lo colocamos hasta que entre adentro y le damos vueltas. ¿Ven? Lo siguiente, vamos a colocar el cable para conectar a la corriente. De igual forma tiene una conexión de la misma forma. ¿Listo? Ahora aquí está el pedal Bulumans. Si quieren ver más videos de Bulumans de esta empresa, les dejaré un enlace en la parte de arriba para que ustedes puedan entrar a la página de Bulumans y también a la página de YouTube de Bulumans. Los enlaces estarán en la parte de arriba, en la descripción del video, para que ustedes puedan entrar y ver la alta gama de herramientas y máquinas que tiene Bulumans. Así es que si quieren alguna máquina o herramienta, pueden preguntar a la página de Bulumans. Bueno, así tiene que estar conectado la parte de atrás. Ahora, ¿cómo funciona el micromotor? Primero encendemos. La parte de atrás está su interruptor. ¿Listo? ¿Cómo sacar? Para sacar esta fresa, vamos a mover de esta forma. ¿Listo? Y colocamos una de sus puntas diamantadas. Esta es una lija. Para cerrar de la misma forma, son 2 vueltas. Van a escuchar unos sonidos, quiero que le pongan atención. Bien, así se cierra, de la misma forma se abre. Listo. Ahora, para que esto funcione, lo primero que tienen que hacer es mover esta perilla. Lo voy a poner al máximo. 50.000 revoluciones por minuto. Voy a utilizar el pedal. Voy a llegar a lo máximo, que es 50.000 revoluciones por minuto. Eso en caso que quieran utilizar el pedal. Ahora, tiene esta opción que es 30. Si presionamos este botón, primero ponemos 0.
Movemos nuevamente esta perilla y notarán que aquí está 30, pues define lo máximo que va a llegar en revoluciones por minuto. Que pisamos y como ven aquí solamente llega a 30. En caso que ustedes quieran que llegue solamente a 30.000 revoluciones por minuto, vuelvo a presionar este botón. Ahora vamos a ver esta otra opción, que es auto. Ponemos 0 nuevamente y vamos a presionar auto. Esta opción es muy interesante. Creo que no tiene esto. Un poquito lo llevo para allá. Cuando ustedes pisen el pedal, por ejemplo, lo mantengo en... Un momento. Primero van a subir esto hasta 50. ¿Listo? Y vamos a presionar. Si lo mantenemos en 10 y sueltan el pedal, se va a mantener en 10 con el auto. Si quieren reiniciar, solamente pisan el pedal. Otra vez, digamos que quiero mantenerlo en 20.000 revoluciones por minuto. Piso el pedal hasta que llegue al 20. Bueno, me llegó a 19. Y se va a quedar en automático en 19 o 20.000 revoluciones por minuto. Esto es una buena opción para que ustedes no mantengan el pie o el pedal pisado. Porque hay veces que hacemos joyas por más de 10-20 minutos. Y mantener el pie pisado de esta forma, manteniendo la velocidad, es un poco complicado, ya que siempre estamos pisando de más o menos. Pero con esta opción de auto, la velocidad se va a mantener. Volvemos ahora, pisamos nuevamente a 50.000. Ahora digamos que quiero llegar a 30.000 revoluciones por minuto. Piso el pedal. ¿Ven? Me llegó a 30.000 revoluciones. Lo que hago solamente es soltar y trabajar mi pieza. Piso y ya está. Bueno, voy a apretar otra vez auto. Lo siguiente, en caso que ya no quieran utilizar el pedal, tiene esta otra opción. Presionamos este botón. Ponemos el 0 siempre. Y vamos a empezar a moverlo de esta forma. ¿Ven? Se está manteniendo la velocidad constante. Y por último, ¿para qué sirve esta opción? Este botón es para que el motor vaya ya sea hacia la izquierda o gire hacia la derecha. Si presionamos este botón y movemos esto, notarán que está yendo a la derecha. Si lo volvemos a presionar, irá hacia la izquierda. Es para que el motor vaya ya sea a izquierda o derecha. Es por eso que tiene este pequeño botón. Que en realidad es una buena opción, ya que la mayoría de los torno colgantes solamente va a un solo sentido, pero esta sí va a ambos sentidos. Bueno amigos, aquí están unas puntas diamantadas que ya abrí. Quiero que lo veamos a detalle. Esta es una fresa de 140 grados. Si notan la punta de aquí arriba, tiene un corte facetado. Esta es una punta diamantada. Estas puntas diamantadas son para realizar cortes facetados en anillos, brazaletes o cualquier joya que ustedes realicen. Para utilizar un micromotor como este, les recomiendo
que se hagan una caja como esta. Esta es una de vidrio de 5 milímetros. Aquí están las dimensiones para crear esta caja. Pero si ustedes no pueden crear una caja como esta, mínimamente colóquense unos lentes de protección, ya que cuando uno trabaja con un micromotor, esos micromotores y con la fresa diamantada botan mucha viruta. Esa viruta se les puede entrar al ojo. Por eso les recomiendo mínimamente utilizar unos lentes de protección o crear una caja como esta que les evitará que haya mermas de oro o de plata. Voy a poner a 50.000 revoluciones por minuto, o sea, el máximo de nuestro micromotor. Lo voy a sujetar de esta forma para ver cómo funciona esta pequeña herramienta. Hagamos un primer corte. Está bien. Estoy haciendo como una hojita. Veamos otros ejemplos. A ver. Cargamos una estrellita. Está bien. Veamos en los costados. Pero una hojita. ¿Qué les parece, amigos? Obviamente estoy haciendo un ejemplo. Quiero ver cómo funcionan estas puntas diamantadas. El brillo es lo que más me encanta de este tipo de herramientas. Vamos a hacer otros ejemplos. Voy a colocarlo a 40.000 revoluciones por minuto. Veamos, nos salió de esta forma. Este tipo de herramientas de micromotor suele realizar joyas de este estilo. Y el brillo es lo mejor que tiene. Es un brillo tipo espejo. Antes de terminar con el video, quiero agradecer a Bulumats el habernos obsequiado este micromotor. Yo por mi parte seguiré practicando, pues realmente es la primera vez que utilizo este tipo de herramientas. Aquí les dejaré el canal de Bulumats, en el cual ustedes podrán ver todas las máquinas y herramientas que nos ofrece Bulumats para joyería. No olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo cuídate, que conmigo y como siempre será a la próxima.